Hola a todos y bienvenidos una vez más a otra historia de película, dedicado como siempre para todos aquellos amantes de las historias basadas en hechos reales. Pues bien, como siempre les traigo otra historia, pero esta vez les contaré la historia de Brian Banks, que cuando tenía 16 años y un futuro como jugador de fútbol americano, fue acusado falsamente de secuestro y abuso sexual. Estos hechos fueron de inspiración para que su historia se llevara a la gran pantalla con el título Brian Banks Nunca es tarde, que se estrenó en 2018, dirigido por el director estadounidense Tom Shedyac y protagonizado por el actor estadounidense Aldis Hodge. Y si aún no has visto esta película, ya te advierto que este video contiene spoiler de toda la historia. Sin más que decir, comenzamos con otra extraordinaria historia real. Brian Keith Banks nació el 24 de julio de 1985 en Long Beach, California, Estados Unidos. Su padre, Jonathan Banks, y su madre, Leomia Byers. No se tiene información de si Brian tiene más hermanos o es el único hijo. Lo que sí se sabe es que a Brian desde pequeño siempre le gustaron los deportes. Asistió a la escuela secundaria politécnica de Long Beach. En este lugar comenzó a practicar fútbol americano, convirtiéndose en uno de los más destacados de toda la clase. El joven ingresó al equipo del colegio y ya en su adolescencia llegó a ser uno de los jóvenes estrellas que soñaban con llegar a la NFL, que es la mayor liga de fútbol americano profesional de los Estados Unidos. Brian parecía estar a punto de lograr su sueño. Muy cerca de terminar sus estudios secundarios, había sido contactado por un equipo profesional de fútbol para entrar a formar parte de ese equipo en la universidad. Este sería su primer paso para ingresar a la NFL. Brian fue reclutado por casi todas las universidades de la División Primera de la Nación y se había comprometido verbalmente con la USC, donde jugaría con una beca completa. Pero un suceso inesperado iba a arruinar sus planes por completo. Una terrible acusación. El 8 de julio de 2002, Brian, que entonces ya tenía 16 años, estaba en su auge como deportista y además disfrutando de su adolescencia. Ese día se dirigía a una reunión en la escuela, cuando de repente se le acercó su compañera de estudios, Juanetta Gibson, una adolescente de 15 años que provenía de una familia inestable. Ambos adolescentes avanzaron por los pasillos y se dirigieron hacia una zona un poco alejada de las aulas. Y debajo unas escaleras se llenaron de caricias y besos. Pero al notar que no era un lugar muy seguro, y además un maestro les interrumpió, la pareja se separó en diferentes direcciones. Pero horas más tarde la policía merodeaba por la escuela por una alerta. Brian no le dio importancia y se fue para su casa. Más tarde, ese mismo día, la policía se presentó en su casa. Al parecer, su compañera Juanetta Gibson lo acusó de raptar y de abusar de ella en las escaleras vacías del campus. Inesperadamente, Brian se encontró implicado en un delito que decía que jamás había cometido, siendo expulsado de la escuela. A pesar de su negación, las autoridades le creyeron a la joven y Brian fue detenido inmediatamente y juzgado como adulto, lo que implicaba que no podía estar acompañado de sus padres, situación que ayudó a que Brian se sintiera indefenso y vulnerable para defenderse. En el juicio, por su caso, tuvo que tomar una decisión muy complicada: arriesgarse a ser condenado a 41 años de prisión o aceptar un trato por el que sufriría una pena menor, pero admitiendo su culpabilidad. Brian sabía que esto acabaría con su carrera como futbolista, pero en ese momento ya no le importaba nada. A pesar de que no se encontraron rastros de ADN ni evidencias de abusos ni testigos, la abogada de Brian insistió a la fiscalía para llegar a un acuerdo. Según esta abogada, el fiscal le ofreció un trato: que Brian se declarara culpable de violación y pasar 18 meses en prisión o ir a juicio y enfrentar 41 años a cadena perpetua. Brian inmediatamente quiso comunicarse con su madre, pero no se lo permitieron, ya que estaba siendo juzgado como adulto. Además, su abogada le dijo: Brian,
Si entras allí ahora mismo, te puedo garantizar que hay un gran jurado totalmente blanco y te encontrarán culpable porque tú eres un adolescente negro. Asustado ante las posibles consecuencias, le dieron 10 minutos para decidir. Brian, a insistencia de su abogada, eligió pasar los 18 meses en prisión, pero la gran sorpresa fue que al declararse culpable, fue condenado por el juez a pasar 5 años en prisión, además de otros 5 de libertad condicional, y quedar en el registro como delincuente sexual por el resto de su vida. Según Brian, su madre tuvo que pagar a la abogada vendiendo su casa y coche, renunciando a todo para ayudar a su hijo. Y por lo visto, desde el primer día, esta abogada solo quería que se declarara culpable. Brian no sabe realmente cuál es la verdad sobre por qué Juaneta mintió. Piensa que tal vez estaba preocupada de que su hermana mayor, que iba a la misma escuela, se enterara de que se besó con él y se lo contara a su madre. También se ha preguntado si ella estaba preocupada de que él iba a presumir con sus amigos. O tal vez un guardia de seguridad de la escuela la vio salir de la escalera donde estaban y el guardia le preguntó qué estaba haciendo y si ella había consentido. Dependiendo de su respuesta, tal vez el guardia le dijo que había sido abusada. Quizás ella mintió pensando que Brian simplemente sería suspendido. Pero ahora Brian estaba encerrado y privado de su libertad. Por su parte, Juaneta aprovechó la situación para denunciar también a la escuela por ser un entorno no seguro. Debido a su victoria en el juicio, el centro de estudio tuvo que pagarle $1,5 millones. Wanda, madre de Juaneta, se dice que fue quien planeó para denunciar a la escuela. Recibieron por adelantado $750,000 y las mujeres se retiraron con su parte del acuerdo sin mostrar una pizca de remordimiento. Más tarde, un vecino declararía que la madre estaba comprando coches. Se dice que hasta llegó a comprar 3 vehículos, televisores de pantalla grande, además de otros artículos, y que andaba presumiendo fajos de billetes. Los que la conocían sabían que la madre era realmente controladora con su hija. Sabían que Juaneta fue presionada por su madre, ya que ella era solo una adolescente en ese momento. Para sus vecinos, Juaneta no era lo suficientemente inteligente como para pensar en denunciar a la escuela. Libertad y justicia. Tras largos 5 años, Brian salió de prisión, pero ahora tenía que usar un brazalete localizador en su tobillo todo el tiempo. Tuvo que registrarse como delincuente sexual convicto. No podía acercarse a escuelas, parques o zoológicos. No pudo obtener un empleo. Tuvo suerte de conseguir algunas horas a la semana como cargador en los muelles. Fueron los momentos más difíciles para Brian. Más tarde, Brian buscó la ayuda del Proyecto de Inocencia de California, una clínica legal sin fines de lucro apoyada por la Facultad de Derecho del Oeste de California en San Diego, que investiga y procesa casos de verdadera inocencia. Sin embargo, no había pruebas suficientes para respaldar la inocencia de Brian en ese momento para que tomaran el caso. Sorprendentemente, la historia dio un giro de 180 grados, casi una década después. En 2011, 9 años más tarde de lo sucedido, de la nada, Juaneta, que entonces tenía ya 24 años, le envió a Brian una solicitud de amistad por Facebook. Brian cerró la tapa de su ordenador y saltó de su silla. ¿Alguien le estaba jugando una broma? Revisó de nuevo su ordenador. Juaneta había escrito lo siguiente: ya lo pasado, pasado. Fácil de decirlo para ella. No había tenido que ver pasar cómo se iban 10 años de su vida. Brian se llenó de valentía y, armado de paciencia, invitó a Juaneta a reunirse con él en las oficinas de un investigador, que era el padre de un amigo suyo, que a la insistencia de su hijo había aceptado ayudar a Brian. El primer movimiento de Brian fue grabar en video todo lo que ella dijera. La conversación sería grabada en secreto sin su consentimiento. La cinta grabó a Juaneta confesando claramente: no, él no me violó ni me raptó. No se sabe exactamente por qué ella ahora estaba confesando. ¿Será porque se sentía culpable o quería tener algo con Brian? Solo dijo que no lo había hecho antes por temor a perder el dinero que recibieron su madre y ella. Brian volvió a llamar al Proyecto de Inocencia de California en San Diego. Ellos estuvieron de acuerdo en ayudar a Brian. Fue la primera vez que aceptaron un caso de un hombre que ya se encontraba fuera de prisión.
Pero lamentablemente estas grabaciones no serían aceptadas como pruebas, ya que no fueron grabadas con el consentimiento de Juaneta, porque obtener las pruebas es una cosa, revertir su condena por violación es otra. Por lo que Brian contactó nuevamente con Juaneta para que confesara, pero a sabiendas de que su confesión fuera grabada. Ella aceptó y volvió a admitir que Brian no había cometido nada malo contra ella. Cuando el investigador le preguntó a Juaneta si Brian había abusado de ella, ella respondió: por supuesto que no. Si él me hubiera abusado, no estaría aquí ahora. Éramos jóvenes y nos divertíamos. Teníamos curiosidad, pero todos lo sacaron de contexto. Brian llevó esta nueva grabación al Proyecto de Inocencia de California, que accedió a tomar su caso y apelarlo, llevando las nuevas pruebas a la oficina del fiscal de distrito de Los Ángeles, quien aceptó revisar nuevamente el caso. Este caso se hizo viral en Estados Unidos, y gracias a esta confesión se pudo comprobar que la denuncia de Juaneta era falsa. Por este motivo y algunas pruebas más recolectadas por la justicia, Brian fue exonerado el 24 de mayo de 2012. Lo primero que hizo, además de llorar en la corte, fue quitarse el brazalete del tobillo. Solo así sintió un gran alivio y su verdadera libertad. También se rescindió el estatus de Brian, eliminando su nombre del registro de delincuentes sexuales, quedando limpio de cualquier acusación. En ese momento, Juaneta decidió hacer un video pidiendo disculpas por lo sucedido, pero de poco sirvió, ya que al año siguiente, un juez de la Corte Superior de Los Ángeles ordenó que Juaneta devolviera la indemnización de $1,500,000, además de $1,100,000 en honorarios, por lo que tendría que devolver en total $2,6 millones. El fallo permite que el distrito escolar obtenga el dinero a través de sus futuros salarios y propiedades. Después de su confesión grabada, Juaneta Gibson le dijo a la cadena CBS 2 News a través de una llamada que Brian le había ofrecido un soborno de $10,000 para que confesara. Brian dijo que la acusación de soborno no tenía sentido, porque solo le quedaba $1 y unos centavos a su nombre. Una nueva vida. El mismo año de su liberación, Brian recibió ofertas de 6 equipos de la NFL. Sin embargo, ese año no acordó con ningún equipo. Necesitaba paz y tranquilidad tras unos meses agotadores. Un año después, en 2013, Brian jugó algunos partidos con los Atlanta Falcons, con un desempeño regular. Brian salió del deporte profesional y comenzó a trabajar en la NFL, pero en un puesto distinto. El joven de por aquel entonces 27 años empezó a formar parte del departamento de operaciones de la organización, encargándose de las redes sociales de la liga y de las tareas de comunicación. Brian estuvo en su cargo durante 3 años y luego abandonó este puesto para comenzar a dar charlas en público sobre su caso, con el objetivo principal de concienciar a la población sobre las falsas sospechas de violación y lo que pueden significar para los hombres que las sufren. Hoy, Brian es la cara visible en la lucha contra las falsas denuncias y continúa dando charlas en diferentes escuelas y lugares públicos. Por otra parte, Juaneta nunca se ha casado, pero los que la conocen dicen que tiene 2, 3 o hasta 4 hijos. Todavía vive con su madre, quien tiene un dominio absoluto sobre ella. A pesar de haber obtenido tanto dinero fácil, madre e hija continuaron viviendo en un sórdido complejo de apartamentos en un vecindario donde las rejas en las ventanas y las puertas de seguridad de metal son comunes. A día de hoy se sabe que malgastaron todo su dinero. Las mujeres se mudan de un lugar a otro, siempre un paso por delante de los cobradores de deudas que las abofetean con gravámenes, según muestran los registros públicos. Wanda, la madre, tiene una larga hoja de antecedentes penales, que incluyen asalto con un arma de fuego, robo, delitos de droga y amenazas. Madre e hija continúan viviendo en las sombras, imposibles de rastrear. Ya al parecer ni siquiera tienen los coches, porque fueron arrebatados por los cobradores que se los embargaron. Luego empezaron a vender todo lo que pudieron. Uno de los vecinos comentó que Juaneta le ofreció la nueva PlayStation de sus hijos por $50, ya que no tenían para comer. Así de mal estaban ahora. Como dice el refrán, lo que fácil viene, fácil se va.
En mayo de 2015, Brian se casó con Amy Marino. No tuvieron hijos y tras 2 años de casados se divorciaron en febrero de 2017. Brian también ha sido un partidario visible del proyecto de inocencia de California. Se cree que los conceptos erróneos sobre las tasas de denuncias falsas tienen consecuencias negativas directas y pueden contribuir a que muchas víctimas no denuncien las agresiones sexuales. El propio Brian ha expresado su apoyo a los sobrevivientes de agresiones sexuales. En junio de 2016, criticó el hecho de que el estudiante de la Universidad de Stanford, Brock Turner, solo recibiera una sentencia de 6 meses por abuso sexual. Esta leve sentencia ha provocado una ola de indignación en los Estados Unidos. Brian comentó: "Creo que es un caso de privilegio. Parece que el juez basó su decisión en el estilo de vida. Ha vivido una vida tan buena y nunca ha experimentado nada serio en su vida que lo preparara para la prisión. Estaba tan protegido que no podría sobrevivir a la prisión. ¿Qué pasa con el niño que no tiene nada? Le cuesta comer, le cuesta tener una educación justa. ¿Qué pasa con el niño que no tiene elección de nacer y tiene padres adictos a las drogas o un hogar sin padres? ¿Dónde está la consideración por ellos cuando cometen un delito?". También dijo que si el Estatuto de Limitaciones no hubiera expirado por el perjurio de Juaneta, habría presentado cargos contra ella. "Parte de mi vida fue arrebatada por ella, pero lo que es más importante, se tiene que perseguir a personas como esta, porque una persona como ella hace que sea más difícil para una mujer que ha sido abusada". Brian también apareció en la cadena Oxygen en enero de 2018 como coanfitrión del programa sobre crímenes reales Final Appeal. También coprodujo la película basada en su caso, que se estrenó ese mismo año. En 2019 publicó su libro autobiográfico What Set Me Free. En la actualidad vive muy feliz junto a su esposa Vanessa Álvarez y su pequeño hijo Orion. Ella comparte en un blog todas las vivencias de una madre joven, dando consejos a otras madres. A pesar de lo que pasó, Brian dijo que no guarda rencor hacia Juaneta. Cuando te colocas en una posición en la que tienes que tomar una decisión sobre si perdonas o no a alguien, eso significa que todavía estás lidiando con eso. Y así llegamos a la parte final de esta maravillosa historia, historias que valen la pena conocer. Pues bien, si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle un like, compartir y sobre todo activar la campanita para que YouTube te avise cuando vuelva a subir otro video. Ya sé que te estoy pidiendo demasiado, pero te aseguro que no te costará ni un centavo. Bueno, nos vemos en la próxima historia de película. Que tengas un buen día. Adiós. Personas más conozcan de este video. Madre mía. Bueno, ya está. Hemos terminado.